Bien, nada. Buenas noches a todos. Buenas noches. Perdón. Nos quedamos un poquito atrás con la historia de Abraham. Lo último que yo dije de Abraham era que Abraham viene, él como modelo de persona, con el tema de la fe, a restaurar o a reparar la ofensa hecha de Adán y Eva al Padre. Que Adán y Eva rompen la relación de fe con ellos a través de la desobediencia. Abraham, en su comportamiento a restaurar esa relación a través de la fe. Luego entonces él tiene un hijo y también es como una especie de trampolín, no hay mucho que decir ahí, al cual hay que, un trampolín que mantiene viva la promesa de la descendencia. Luego Isaac va a tener dos hijos, Jacob y Esaú. Una historia muy preciosa esta, en donde desde el nacimiento, desde que en el vientre mellizo, Jacob de ser el que va a ser la opción por Dios, porque Esaú termina desprendiéndose de la relación con Dios. De hecho, el pueblo de Edom, un pueblo de lo que rodean a Israel, es descendiente de Esaú. De modo que Jacob se va desde el vientre se va a ocupar de dar señales de que él va a estar adherido a Yahvé. Miren, en sentido general, este personaje Jacob es el nombre. El nombre Jacob significa suplantador. Grábenlo ahí, escríbanlo. El nombre Jacob significa o dañador. Es el tipo de hombre, de ser humano, que vive, no solamente sobrevive atento a él, atento a sus artimañas, él va a sobrevivir. Y una de esas artimañas, o dos de esas artimañas son que en un principio, bienvenida Juana, en un principio él les roba, él se alza con la bendición con el derecho del hijo primogénito, siendo el segundo, y después se alza con el tema de la bendición del padre. No sé si han leído eso, que él le vende a Esaú por un plato de lenteja, le aprovecha el hambre que tiene este muchacho, lo tiguerea. ¿Qué pasa, José? La primogenitura. Sí. Entonces él se aprovecha de esta debilidad de Esaú y le vende la primogenitura, y posteriormente él es quien, suplantando a Esaú, recibe la bendición destinada al primogénito de parte de Isaías. Todo esto, toda esta artimaña con aquel siempre, o sea, te ponen dos ejemplos, pero tienen que entender que es todo un personaje que vive desde niño así, tratando de vivir atento a él, atentos a su artimaña. Esto trae como consecuencia un drama parecido al drama de Caín y Abel, donde el hermano intenta matar al hermano de nuevo, y la mamá termina mandando a Jacob donde un tío. Pero esto es que Jacob sale huyendo por miedo a la muerte para que el hermano no lo mate. ¿Qué pasa con esto? Pongan atención. Repito de nuevo. El nombre de Jacob significa suplantador, aquel que sobrevive atento a sus artimañas. A Jacob se le va a cambiar el nombre de Israel. Pero antes de cambiar el nombre, ¿a dónde fue que mandaron a Jacob? A la misma tierra de su abuelo
Abraham. Abraham viene de Ur de Babilonia, pues Jacob quien nace en la tierra prometida y recibe las primeras enseñanzas en torno al único Dios que existe, por su forma de ser pecaminosa, a él el destino, por así decirlo, sabemos que el mismo Dios termina mandándolo a la tierra de su abuelo Abraham, a Ur de Babilonia. Entonces, allá en Babilonia, a Jacob le van a dar de su propia medicina. Su tío Labán va a hacer un acuerdo, una alianza con él, en el cual él se compromete a criar el ganado a cambio de la hija mayor de Labán. Y pues se enamoró de la hija mayor y bueno, le trabajó 7 años a Labán. Y lo hizo prosperar, o Yahvé lo hizo prosperar porque Yahvé tenía su plan. Y naturalmente, y Labán termina engañándolo a él, ofreciéndole no la hija. A él le gustó la menor, fue realmente, y como la menor, sí, la menor. Sí, la menor, entonces Labán termina dándole la menor, que a la larga le convino porque se alzó con 2 mujeres. Estoy pensando como macho, ¿verdad? No. Entonces, el caso es que estaba enamorado de la primera, de la segunda. El caso es que después tuvo que trabajar 7 años más para poder ganarse la otra hija. Y así fue el tratado. Como él trataba a los demás, el tío lo trató a él así. Digo esto porque, miren, el hecho de que sale huyendo para que el hermano no lo mate y termina en Ur de Babilonia, lo que la Biblia está diciendo es que él va a empezar a iniciar un camino desde Babilonia hasta la tierra prometida de nuevo, que es un camino de conversión. O sea, así como el papá Abraham, el abuelo Abraham, vino de Babilonia hasta la tierra prometida, todo un trayecto en un camino de conversión, a este hombre que era optado por Dios desde que estaba en el vientre, pero necesitaba ser moldeado. Y Dios, para moldearlo, a este que pretende vivir atento a sus artimañas, Dios, para moldearlo, lo manda de nuevo a Babilonia. Y desde allá comienza a moldearlo. Y la primera prueba es que le pone un tío como jefe que lo trata de la misma manera que él trataba a sus hermanos y a su prójimo. De modo que después que le trabaja todo ese tiempo al tío, que ya sale de la tierra de su tío rumbo a la tierra prometida, él llega a un lugar. El lugar se llama Betel. Y ahí él tiene un sueño. Y él ve una escalera en el sueño. Déjenme buscarlo, porque ahora estoy confundido. Una preguntita. Ustedes ya que lo han leído, de seguro. ¿Qué fue primero, la escalera o el pleito con el ángel? Primero la escalera. Primero la escalera. Okay. Bien, eso, okay, gracias. Entonces, y ese lugar de la escalera se llama Betel. Sí. Que significa casa de Dios. O sea, después que él sale de Babilonia, de Ur de Babilonia, él llega a la casa de Dios. Y no. Pero permiso, en el capítulo 27 dice Jacob se roba la bendición y en el capítulo 28 es el sueño de Jacob. Ok, sí, gracias Laura. Gracias. Ese era mi desliz. Él llega a la casa de Dios antes de llegar a Babilonia, donde el tío. ¿Y qué significa que llega a la casa de Dios? Que ese va a ser su primer encuentro, lo que nosotros llamamos siempre como el encuentro personal que tiene cada uno cuando comienza el proceso de conversión. Ahí él tiene un sueño que ve ángeles que suben, ángeles que bajan, en la casa de Dios. Luego de ahí él va a Babilonia al proceso de purificación. Miren, le estoy narrando es el proceso de conversión de ustedes, porque nosotros tenemos que vernos en cada uno de estos personajes. Después que sale huyendo por miedo a que lo maten, él llega a la casa de Dios. Es el encuentro personal de cada, por ejemplo, como pasa con cualquiera de nosotros cuando comienza a convertirse.
el encuentro personal. Y después de tener el encuentro personal en la casa de Dios, le toca un periodo de prueba y de purificación en Babilonia. Luego que tiene su periodo de prueba y de purificación en Babilonia, él viene de nuevo hacia la tierra prometida, ya un poquito más maduro, ya con un trayecto amplio en el proceso de conversión. Y es donde tiene entonces, donde llega entonces a Penuel, ¿cómo llama? ¿Qué significa Penuel? El caso es que en Penuel, si me acuerdo ahorita que le digo, en Penuel él echa un pleito con Dios. Y aquí pongamos mucha atención en lo que voy a decir. En el pleito con Yahvé, Yahvé lo hiere en la ingle, es un músculo que está aquí por la cadera. De hecho, por ese relato bíblico, los judíos nunca comen ese músculo de ningún animal, la ingle. ¿Y por qué Yahvé lo hiere? ¿Y para qué Yahvé lo hiere? Cuando Yahvé lo hiere en la ingle, que queda como cojeando, él se aferra al ángel del Señor, que es el mismo Yahvé prácticamente, por así decirlo, y le dice, si no me bendice, no te va. Como dice la canción, si no me bendice, no te va. Si no me bendice, no te suelto. Y el ángel le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Y él le dice, mi nombre es Jacob. Entonces el ángel procede a decirle, a darle la bendición y a decirle, a partir de ahora no te va a llamar Jacob, te va a llamar Israel. Póngame atención. Israel no significa pueblo de Dios. Israel es el pueblo de Dios, pero no significa pueblo de Dios. Israel significa bastón de Dios. De modo que a Jacob le cambian el nombre de ser suplantador, aquel que vive de acuerdo a sus artimañas. Ahora se va a llamar bastón de Dios, aquel que vive gracias a Dios, que es su bastón, que lo ayuda a caminar. De modo que esta fue otra etapa del proceso de conversión de Jacob, en el cual él a partir de ahí, ya como pasó con San Pablo, que también a San Pablo se llamaba Saulo, y le pone el nombre de Pablo. Dime, Josué. Sí, yo siempre me he llamado la atención, es por qué él lucha, porque Dios no le ha hecho nada a él. ¿Por qué él lucha? ¿Por qué él pelea con el ángel del Señor? ¿Por qué? Mira, Jacob, Josué. Sí, gracias. Me identifico mucho con él. Sí, mira, el proceso que tú vives cuando decides reconciliarte con el Señor a través del sacramento de la reconciliación es una lucha interna tuya, en el cual tú tienes que reconocer quién tú eres, qué pecado tú te llamas. Quizás tú no te llamas Jacob, pero te llama lujuria, te llama envidia, te llama ira, te llama soberbia. De modo que cuando lo que te trato de decir es que el pleito de Yahvé, de el ángel del Señor o Yahvé con Jacob, fue un pleito en el cual fue un pleito a modo de sacramento de reconciliación de la confesión. Si no me dices tu pecado, quién tú eres, ¿qué es el nombre? Lo que denomina a la persona. ¿Y qué es lo que denomina a Jacob? Su pecado, su plantador. Entonces lo que el ángel le dice a Jacob es, confiésame lo que eres, confiésame lo que eres. Y cuando él por fin confiesa lo que eres, yo soy Jacob, yo soy soberbio, yo soy lujuria, yo soy envidia, yo soy ira. Un reconocimiento de su pecado, de lo que él es. Y ahí entonces Yahvé comienza el proceso de cambiarle el nombre. Por eso él se presenta como un pleito, desde el proceso de reconciliación con el Señor. ¿Quién está hablando? Raúl, por cierto, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Vamos a dejarlo para pregunta para último o lo vamos a dejar así? Para último. Ok, está bien. Entonces continúo entonces. Si pudiera hablar un chino del catecismo fuera excelente, porque no hemos hablado nada de eso todavía. Yo mandé un resumen con 2 textos ahí de catecismo. Bueno.
Vamos a ver, para otro jueves llamar el catecismo. Mira una cosa. De modo que este encuentro con el pleito de Jacob con el Señor es un pleito de reconciliación de un hombre que es pecado, y a partir de ahí comienza a llamarse Israel, bastón de Dios. Entiéndanlo así, por eso los nombres son importantes en la Biblia. Él pasa de llamarse engañador a llamarse bastón de Dios, aquel que va a caminar gracias a que Dios lo ayuda. De modo que en síntesis, con esta idea de los dos nombres, ustedes entonces ya se leen con más claridad todo este proceso de conversión de un hombre que lo mandan, vive toda su vida engañando a los demás. Entonces Yahvé lo manda a Babilonia. Primero tiene un encuentro personal con Yahvé, y de ahí Yahvé lo manda a Babilonia a purificarse, y después que está purificado, él vuelve de allá para acá, ya con una mente madura y con conciencia de pecado. Entonces tiene otro encuentro con el Señor, donde él confiesa su pecado. Entonces ya a él confiesa su pecado, ya él está listo y servido para recibir otra investidura, otro nombre. Y ese es el proceso, que también es el proceso nuestro. De modo que después que, esto es lo más importante que viene ahora, después que él tiene ese proceso de conversión y de arrepentimiento y de reconocimiento de su pecado, él presenta un signo que es un signo sin equivocación sobre un arrepentimiento sincero. ¿Cuál? Él procede, después que se reconcilia con el Señor, a devolverle, a ir donde su hermano Esaú y devolverle todo lo que le ha robado. Y así él lo hace. Va donde Esaú y comienza a reconciliarse con él, porque la reconciliación tiene esa doble vía. Es una reconciliación con Dios y es una reconciliación con el prójimo. Si usted hizo mucho daño por ahí y va y se confiesa, y después uno va y se reconcilia con aquello a quien le hizo daño, la confesión está mocha, le falta un pedazo. Así, desde el Antiguo Testamento, ese es el comportamiento de la reconciliación. Y con esta reconciliación que se da entre Jacob y Esaú, este personaje, Jacob, va a reparar en su conducta, en su comportamiento, la herida que causó Caín con Abel. Primero, Abraham repara la herida que causó Adán y Eva con Dios a través de la fe. Luego, entonces, a través del arrepentimiento y la reconciliación, Jacob va a reparar la herida que causó a Caín y Abel, el fratricidio, la hermandad. De modo que aquel que quería ya matar a Jacob, ya no lo quiere matar, porque se ha dado un proceso de reconciliación, por así decirlo, entre ambos. Seguimos. Pueden hacerme preguntas ahora. Ahora que yo busco esto. Ok, ahora. Dígame. En una ocasión un charlista dijo que esa lucha, ¿verdad? Que esa lucha, bueno, que anteriormente el padre le daba la bendición, ¿verdad? Una bendición totalmente santificada a través de Dios a los primeros hijos. Le daba la bendición así como una herencia, como un hijo legítimo que sea de Dios. Entonces, como Jacob no fue el primogénito, sino Esaú, ¿verdad? Sí. Entonces, aunque él engañó a su papá y el papá le dio la bendición a Jacob, ya la tenía, pero todavía él sentía que no, primero que no le correspondía porque se la robó. Y aparte de que su papá se la dio, todavía él necesitaba esa bendición legítima desde lo alto. Entonces, esa pelea era porque él todavía sentía que necesitaba esa bendición legítima del mismo Dios, ya que se la robó al hermano. Eso sí, dijo. eso está bien, pero mírame, si tú no te arrepientes y te reconcilias con Dios, no esperes bendición de Dios, ¿oíste?
Bueno, sí, me imagino que también en ese la pedía porque estaba arrepentido de habérsela robado, pero que él estaba Lógico. en la lucha más bien era como porque necesitaba esa bendición O ya sea, de forma legal. sí, yo sé, pero voy y te repito, o sea, él no puede ir, si no dice no te va, sin tú reconocer quién tú eres, porque con Dios no se procede así. Usted está en pecado, usted tiene que arrepentirse. Usted tiene que reconocer que usted es un disparate y yo soy el Dios poderoso. Si tú no procedes así, si tú no procedes así, comienza a pedir bendiciones y a pedir, a pedir, a pedir. De hecho, miren, ustedes mismos, el día que ustedes tengan un problema y ustedes van a hacer muchos rosarios y van a mandar, a todo el mundo a orar, antes de hacer eso, usted va y se confiesa. ¿Me Sí. entiendes? Esa es la lógica del comportamiento del cristiano. Tiene que ir a confesarse, a reconciliarse con su Dios. Y a partir de ahí usted pone a todo el mundo y hace todos los rosarios del mundo. Pero mientras tanto, usted no puede estar ahí pidiendo, como que usted tiene pecado para estar pidiendo y demandando derechos. Vaya a confesarse. Vaya a confesarse. Es así. Concho, concho. Es así. Ok. Luego, entonces, ustedes me leen este personaje, porque yo no puedo, entonces, que cada párrafo de este personaje analizarlo. Ustedes me hacen preguntas después por el chat sobre este personaje, sino que yo le doy esta visión general para que comprendan este personaje. Ahí está el encuentro en el 33 de Esaú con Jacob. Luego se apartan. Luego, entonces, miren el tema de los 12 hijos. Jacob tiene 12 hijos, pero solamente tiene dos con la mujer que él realmente amaba, creo que es Raquel, ¿verdad? Tiene a José el soñador y a Benjamín el más chiquito. Exacto. Isaac. Exacto, porque hablar. Él tiene estos dos hijos. Los demás son hijos con hijos de esclavos. Esto es importante, miren, porque ¿cómo digo esto? El personaje de José el soñador, es un personaje cuya composición lo escriben la gente del norte por un tema de que en el sur tienen como líder ideológico y religioso a David, que es sureño. Entonces, el norte necesita presentar un modelo a seguir más completo que David. David, que es sureño, el sur no tiene conciencia de pecado, emerge como el líder, el modelo, ya después de muerto, el modelo a seguir. Pero ese modelo a seguir tiene sus faltas, tiene una falta muy fea, que es que un día asoma la cabeza por una ventana y se pone loco con una hembra de otro hombre, de su general, un comandante de Odell, y termina mandando a matar al comandante para quedarse con la mujer. Pero en José el Soñador van a presentar una historia distinta. ¿Cuál historia distinta? Bueno, que no solamente que José no se enamoró de una mujer, sino que la mujer fue a revelar, la mujer quiso conquistar a José, y aún así él se mantuvo casto por el reino. De modo que esto es un intento de una lucha de poder, por así decirlo, entre el sur y el norte. El sur, que con su yavismo pretende presentar a David como el modelo ideal a seguir, y el sur va a ir sobre la historia y va a sacar a este personaje que es la imagen ideal en el Antiguo Testamento de Jesucristo, José el Soñador, y te va a presentar como un tipo, el modelo a seguir, el tipo que no pecó, que se mantuvo fiel al Señor desde el nacimiento, en la precariedad y en la abundancia. Y aún así, él se mantuvo casto por el reino, como son muchos curas, casto por el reino. Es un personaje muy bonito, es para mí de la historia más preciosa de todo el Antiguo Testamento, la historia de José el Soñador.
Es el modelo, pero no es a quien más nos parecemos. Nosotros nos parecemos más a David, que somos los que flaqueamos, los que caemos y nos levantamos. Por eso el modelo de José el Soñador es un modelo inalcanzable. David es el mejor modelo, porque se parece a nosotros. Es el tipo que peca y luego cae y se levanta y se reconcilia con el Señor. ¿Perdón? Más realista. Más realista. Esa idea. De modo que este personaje José es el que va a reparar la tercera herida del origen. ¿Cuál fue esa tercera herida? La herida de la tierra, que comienza a darle fruto, que comienza a negarle los frutos al hombre. Recuerden, se rompe la relación Yahvé con el hombre, con el pecado de Adán y Eva. Se rompe la relación de hermandad con el pecado de Caín con Abel. Y se rompe la relación ya maldita la tierra. Entonces la tierra le niega los frutos al hombre. Entonces es José el Soñador quien administrando los frutos de la tierra con justicia va a reparar esta tercera herida producto del pecado, que es la negación de la tierra, que se niega a darle, o mejor dicho, o que da fruto maldito al hombre, y que el hombre tiene que trabajarlo con sudor. Entonces este hombre, José, viene a reparar toda esta herida de distribuir con justicia los bienes de la tierra. Es una belleza. Ustedes seguro han leído muy bien esa historia de José el Soñador. Digo soñador porque recuerden que la gente del norte, la tradición eloísta, es la que entiende que Yahvé no baja no entra en comunión con el hombre pecador, sino que manda su palabra o a través de ángeles o a través de sueños. Por eso este hombre soñador, que está siempre guiado por Yahvé a través de sueños. Es un tipo, a mí me gusta mucho la relación que él tiene con su papá, Abraham, Jacob, porque si ustedes leyeron cuando Jacob les regala una túnica manga larga. Vamos por el 30, Vamos por el 30. Es verdad que José era justo, igual que José de Arimatea, y que su papá se llamaba Jacob también. Eso yo no lo sabía. El papá de Jesús se llamaba, que es José, y el papá se llamaba Jacob. Yo creo que he leído eso por ahí, ¿oíste? Creo que sí. Sí, el papá de José se llamaba Jacob. De acuerdo a la Biblia, sí. Y que eran justos los dos, un paralelismo, Raúl. No, en la Biblia hay mucho paralelismo, no solamente eso, hay mucho. Pero es cierto. Pedro, mira una cosa. Yo arranqué al 37, porque es que hay muchos capítulos que son rellenos. Yo no puedo ir párrafo por párrafo, porque son cosas que yo relleno. Pero yo te mencioné que vamos por el 30, porque tú mencionaste algo, preguntando algo que estaba después. Por eso fue que te dije, vamos por el 30. Ok, porque yo me fui directamente para 37, porque ya quiero que haya una serie de ratos de Dima, Jacob Betel. Y si ustedes leen eso, y si hay preguntas, ustedes me las hacen. Porque yo creo que esto es una serie de toda la historia, porque si me pongo ahí párrafo por párrafo, no terminamos un año. No, entonces yo pasé al 37, oyeron, para que ustedes lleguen por ahí, sepan. Miren, para cuando lo lean, Jacob le regala una túnica manga larga a su hijo José. Yo dije a ustedes hace mucho tiempo que en el Antiguo Testamento habla con simbolismo. Todo es simbólico. ¿Qué es la túnica manga larga? La túnica manga larga son las túnicas que usaban los príncipes y la realeza. Jacob
Jacob, voy a decir esto por los que tienen hijos y que están criando, lo que estamos criando. Miren, José, creo que José es el tipo que tiene de chiquitito sus sueños y sus metas claras y sueña como lo tienen nuestros hijos. Desde un niño a soñar lo que quieren ser cuando sean grandes. De modo que José comenzó a dar señas desde chiquitito de los talentos que tenía. También nuestros hijos que estamos criando comienzan desde chiquito a dar señas de cuáles talentos poseen. Entonces a mí me gusta mucho el comportamiento de Jacob, porque Jacob, cuando intuye los talentos del hijo, de que el hijo se está soñando con ser rey y gobernador y príncipe, bueno, quizá un hijo de nuestro sueña con meterse a política y ser presidente, por decirte algo, y tenga la certeza que se va a soñar durmiendo en su cama con esos tipos, o sueña con jugar pelota y se va a soñar jugando pelota. Yo me acuerdo así. Entonces, ¿qué hace Jacob? Que no se hace la vista gorda frente a los sueños del hijo, sino que en el simbolismo lo apoya. Mira, como tú te estás soñando con ser grande y ser rey, toma las túnicas que usan los reyes. Es como cuando el papá ve que el niño le gusta la pelota, bueno, y le compra un guante, un bate y una bola de pelota de béisbol. O sea, para apoyarlo en el hijo con su sueño. De modo que también esos detallitos tiene la Biblia, nos presenta la Biblia esto. De modo que los que no tienen hijos que están ahí escuchando, y los que ya tienen, estén atentos a los talentos de los hijos, para que a modo de Jacob apoyen a sus hijos con sus talentos. No que ellos sean lo que ustedes quieren que ellos sean, es lo que el talento dice para que él sirve. Usted va a apoyar en eso. Ya yo le compré una bata blanca al mío que quiere ser cirujano. Tiene 12 años. Le compré una bata blanca ahí de médico. Estamos ahí para que vaya, que la tenga ahí, para que sea médico. Ve, eso es así. Entonces, es el personaje junto con Job ideal para uno estudiarlo cuando uno cae en periodo de prueba. Así como Cristo entra a la cueva de la tumba, así también José es metido en una cueva y desde ahí sale resucitado. Cristo sale resucitado de la cueva y José sale renovado. De ahí sale para el palacio, de una cueva para el palacio. O sea, es que Dios desde el Antiguo Testamento nos viene presentando ese mismo comportamiento. El Dios que te manda al fondo y después allá te saca. Como Jacob, el papá de José, lo mandó a Ur de Babilonia y de allá lo trajo bendecido. Comenzó a bendecirlo allá para tener camino. Igualmente con su hijo José, los hermanos lo traicionan, Titirimundati le juega mal, el faraón, la mujer de faraón, un desastre. Pero el tipo siempre se mantuvo fiel al Señor. Entre nosotros, quizá hay alguno que si pierde un empleo, manda a Dios al carajo. Bueno, cuando te pase eso, yo te invito a leerte la historia de José el Soñador, que no mandó a Dios al carajo. ¿Vieron? A pesar de todo lo que le pasó. Ni perdió su objetivo. O sea, él se mantuvo soñando con lo que él soñaba. Y aunque cayó en la cárcel, desde la cárcel, no se puso ni a decir, cuando salga de aquí, me voy a vengar de mis hermanos. Cuando salga de aquí, voy a ir donde la mujer de Faraón, y voy a hacer esto. No comenzó a planificar la maldad, a alimentar la ira y el dolor, sino que se mantuvo todo el tiempo fiel a Yahvé en medio de la ira y del dolor. Entonces, es todo un modelo que, si bien es cierto que no es el realista, como dijo Pedro, pero tú puedes coger, porque de hecho, yo recuerdo que muchas veces yo cuando alguien me ha jugado mal, he sabido perdonar, pero otras veces no. De modo que uno no es tan así como José, pero uno
de vez en cuando perdona el daño que le hicieron a uno. Porque a mí, por ejemplo, también me hicieron una cucaramaca en un trabajo una vez, y me cancelaron por eso, y yo duré mucho tiempo herido, porque después yo comprendí que si me hubiese dejado llevar por el Señor, porque miren, una cosa tremenda, se voy a dar como testimonio. Yo trabajaba en una empresa como vendedor, y parece que otro vendedor que quería parte de mis clientes jugosos, mis clientes buenos, me hicieron una cucaramácara ahí, o sea, gente, como pasa en muchas compañías, y me cancelan, me sacan de la zona. Cuando eso fue la crisis de Hipólito, oye, yo vine muy herido, o sea, muy herido, pero después de ese trabajo, Dios me mandó para otro trabajo que era de la misma empresa del dueño. Y yo me he enterado, y yo, lleno de ese odio y de esa herida, demandé a la empresa. Y por haber demandado a la empresa, no me di en el otro trabajo porque era también el mismo consorcio. Bueno, el caso es que hace como 2 o 3 años yo me topo con los vendedores de la otra empresa, y yo me he enterado que a esos vendedores, era una empresa nueva, la otra era una empresa nueva, que estaban reclutando vendedores. Yo me he enterado después que esos vendedores le está yendo mejor a los vendedores de la segunda empresa que a los vendedores de la primera empresa. ¿Usted me está entendiendo? Y yo, por envolverme en la ira, por no soportar y ponerme atrás y que demandando porque me jugaron mal y cosas, yo iba a ser uno de los fundadores de esa empresa como equipo de venta y tuviese mejor que los otros, pero no, yo no me dejé guiar por el Señor y me cegué y me envolví en la ira, y terminé haciendo mis cosas a mi modo, que si me hubiese leído a José en esa época, lo cojo mal paso y me quedo en mi hoyo ahí abajo, esperando que el Señor me resucite así, como yo veo que iba a ser el plan, pero me puse loco viejo y perdí todo por estar pendejo y loco viejo y guardando vaina. Entonces, yo se lo digo a ustedes a veces, bueno, pero una vez me pasó lo contrario, o diferente. Yo trabajaba, y aquí voy a decir la empresa, en Pisarelli, en el departamento de auditoría, y Pisarelli tiene un almacén que lo tenía en la última planta bajo zinc, y ese sí se ponía caliente, un almacén de suministro. El caso es que el dueño, el encargado de suministro se retira y se va, y el administrador de Pisarelli me dice a mí, te quiero en el almacén de auditoría ensacado, con corbata, bajo aire, te quiero en el almacén, y me manda para allá. No me puede decir que no me mandó para allá. Bueno, todos los empleados comenzaron a verme, porque yo permití eso, a jucharme como para que yo me revele, y yo digo, Raúl, llévate, confía en Dios. El caso es que yo duré mis 3 meses en mi almacén ahí, me puse negrecito, porque soy un microondas, un horno ahí, o sea, un zinc bajito así. Y como a los 3 meses, el encargado de contabilidad se va y ponen a otro encargado. Y ese nuevo encargado, la condición que puso para asumir el departamento de contabilidad era que me quería a mí como segundo en el departamento de contabilidad. Y de ahí vengo yo del hoyo a los 3 meses, ganando por encima de todo el resto que estaban hablando de mí. Entonces, de modo, yo digo como testimonio, porque es que a veces uno por no actuar como José el soñador, cuando te toca ir a Babilonia, ir a Ur como Jacob, o cuando te tocan que te humillan, que te meten abajo, y si tú lo coges con calma y confías en el Señor te va a sacar de abajo y te va a hacer florecer. Que a mí lo hizo con el rey David, con ustedes le toca leer a David. A David todo el mundo lo subestimaba. A David todo el mundo lo subestimaba. El papá lo subestimaba. Los hermanos lo subestimaban. Pero Dios no lo subestimaba. El que estaba cuidando ovejas allá atrás en el patio, a ese Dios se había antojado de él para hacerlo rey. Cuando el papá de él lo estaba subestimando y los hermanos lo estaban subestimando. De modo que tengan cuidado con estar subestimando a gente.
que cuando Dios le coge con una gente, lo pone por encima de ustedes, aunque al diablo no le guste. Bien, entonces, la historia de José, el soñador. Miren, que bueno, que yo se la traje a colación cuando interpretamos el tema de los Reyes Magos, para que pudiesen entender el tema de los Reyes Magos. Le puse como ejemplo la historia de José el soñador, que mientras él, guiado por Dios, interpretaba los sueños, interpretaba la palabra de Dios en los sueños, los otros adivinos se dedicaban a con las estrellas, tratar de interpretar los sueños de Faraón, y ninguno diera un pie con bola, y solamente este, que es guiado por Dios, da pie con bola. Entonces, con esa imagen de José Soñador, esa comparación, ustedes tienen que leerme esos textos de Reyes Magos para que lo puedan entender. José es un instrumento de Dios, a través de Dios, del cual Dios vuelve una vez más a salvar al pueblo. Recuerden, la promesa de Dios es hacer un pueblo numeroso, hacerlo eterno a través de la descendencia. De modo que ese pueblo que estaba muriéndose de hambre, no, sino los 12 hermanos muriéndose de hambre en Canaán, Dios lo va a salvar a través de aquel que ellos le hicieron daño. Igual que Cristo. Bueno, a través de ese que lo colgamos de la cruz y lo matamos, pues a través de ese Dios nos va a salvar. Igualito con José. Ahí está el paralelismo, Josué. Igualito entonces con José el soñador. A través de ese que le hicimos daño, que los hermanos le hicieron daño, pues a través de ese Dios lo va a salvar. ¿Por qué? Porque si el plan, si la salvación de Dios consiste en alargarle la vida aquí en la historia a la persona, bueno, pues a esos 12 hermanos que estaban muriendo de hambre, cuando Dios les provee alimento a través del hermano que está en Egipto, lo está salvando porque le está alargando la vida, y no solamente le alarga la vida, sino que lo trae a Egipto, a Egipto. Entonces, es en Egipto que este pueblo, o mejor dicho, las 12 tribus van a formarse. Yo trato de decir el siguiente, mira, la historia se presenta de manera particular en Jacob y también se presenta de manera colectiva en el pueblo. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que la historia de Jacob es que Jacob ahí se forma a Babilonia, en el extranjero, en tierra extranjera, y ahí es probado. Pues también el pueblo, como las 12 tribus inicial que llegan a Egipto, no van a Babilonia, pero van a Egipto y se forman en Egipto. Entonces, la misma historia que se narra con los patriarcas, entiéndase, Abraham, Jacob, Isaac como trampolín y José el soñador, que lo mandan al fondo o lo sacan del fondo y de ahí lo sacan y lo elevan. Así también es la misma historia del pueblo en sentido general. El pueblo se va a formar en Egipto, que es el paralelo de Babilonia, y después va a ser desterrado a Babilonia. De modo que la historia que se presenta de manera particular en cada uno de los personajes, Abraham, Jacob y José, también va a ser la misma historia que se va a presentar de manera colectiva en el pueblo que nace en Egipto. Hasta aquí llegué. Si tienen alguna pregunta, me avisan. El otro jueves le marquemos al catecismo para que todo esté tranquilo. Ok, Laura, sí. Que eso como que tú estás diciendo, que Dios permitió que volvieran a Egipto, eso mismo pasó con Jesús también. Dios permitió que sin merecerlo, ¿verdad? Jesús experimentara esa huida de su tierra a Egipto, que a los 8 años regresa cuando el ángel le dice a José. La misma pedagogía. Y mira, pero lo que tú tienes que entender con esto es que es también tu historia.
a la gente a veces en los retiros, uno se lo dice, cuando tienes como su encontronazo personal con el Señor, que lloran y tiran moco y se acuestan y descansan en el espíritu, todo eso. Los señores, ese fue el primer encuentro. Después de ahí vienen periodos de prueba, porque es una pedagogía histórica de Dios, una pedagogía bíblica. Usted se encontró conmigo, con el Señor, ok, toma ahora. Y comienza el tigre a recibir cajetazo. Entonces, ahí es que hay que probar, ahí es que Dios moldea al ser humano como barro. Es su pedagogía. Y cuando ustedes tengan gente cerca que están iniciando otro camino, tienen que enseñárselo así, es una pedagogía de Dios. Le va a ir mal después. Pero ahí le iba a ir mal como quiera. Lo que pasa es que ya se tiene otra visión. Pero enséñaselo así, es una pedagogía de Dios bíblica y en la historia de cada quien. Tú sabes que dicen que el cerdo está en agua sucia, el cerdo no sabe que esa agua está sucia. Está sucia. Él no lo Así sabe. no es. Entonces, así pasa con nosotros, ¿verdad? Que cuando nos encontramos con Dios, ya reconocemos que estamos en agua sucia y creemos como que, bueno, conocimos a Dios y entonces como que nos va mal todo, como que qué es lo que pasa, pero yo acabo de conocer a Dios, como que parece como que peor. Sí, pero es así, como quiera iban a pasar. Miren una cosa, ahora que tú mencionas los cerdos, que exactamente antes de ayer me estaba yo recordando que yo a ustedes no le hablé de los cerdos. ¿De dónde viene el tema de que los testigos de Jehová no comen la sangre? Y eso está en Génesis. Está en el Pentateuco. Miren, debe explicarse para que ustedes sepan por qué. Cuando el pueblo llega a Babilonia, allí en Babilonia, ellos reciben un relato, ellos tienen de antes, porque se conocía, el relato de la creación babilónico, que decía que los dioses babilónicos crean al hombre del polvo y para darle vida le echan la sangre del dios malo que el dios bueno había matado cuando lo partió en dos mitad, que yo te narré. Entonces él hace al hombre y coge la sangre del dios malo y se lo echa por la nariz para darle vida al hombre. Se dicen los relatos babilónicos. Entonces, cuando el pueblo llega a Babilonia, encuentra esta religiosidad de que todos los seres vivos, de que por la vena de todo ser vivo circula sangre de un dios malo. Entonces, a partir de ahí, como yo llevo 70 años sometido a esa cultura, de una u otra manera, esa cultura influye sobre ellos. Entonces ellos para curarse en salud van a prohibir que los israelitas se coman la sangre de los animales. Porque ellos en el fondo, por si acaso, es como dicen los babilónicos esto, de que la sangre es la sangre de un dios malo. Entonces, de ahí nacen los textos bíblicos, creo que en Levítico hay muchos, que prohíben comerse la sangre. Pero es un disparate, o sea, eso, siempre digo ustedes, o sea, es el desarrollo de la fe. Así que cómanse su sangre, su morcilla, cómasela con sabor y con frito. Otra pregunta. Más preguntas, vamos. La gente está muy inteligente hoy. ¿Y cuánta gente que hay conectado? Hay 12 contigo. Ah, ok. Yo no veo 4 ahí. Demora, ay Dios, yo no quiero preguntar mucho porque ¿qué van a decir los otros? Como que yo sí hablo. No, pregunta. Estamos para Mira, eso, para aprender de los que preguntan también. Ah. Pregunto. Sí, pregunta. Mira, tú dijiste ahorita que en Caná, cuando estaban los hermanos de José, pasaban hambre, por eso se fueron a Egipto. Sí, hubo una hambruna en el mundo. Ah, no fue en Canaán solamente. En el mundo entero hubo una hambruna. Ah, De hecho, los sueños de Faraón,
que Dios permite que Faraón se sueñe con las Sí. 7 vacas flacas y las 7 vacas gordas, Sí. y que José interpreta los sueños, es para que José sea quien prepare a Egipto Sí. para esa hambruna que viene. Egipto en esa época era el poder de la zona, ¿oíste? Eran los Estados Unidos. Ok, porque entonces, ¿dónde están ellos? Es la tierra prometida. Sí, sí, en Entonces, es la Canaán. tierra que emana leche y miel. Eso no quiere decir que es una tierra fértil desde siempre y para siempre. Mira, eso suena bonito, pero ahí no se da nada. Ah, ¿Tú sabes quiénes son los que inventan el sistema de boteo de riego? los judíos. ¿Y por qué tú crees que ellos lo inventan? Porque como no hay nada, tienen que sacar de donde sea para hacer. Porque no tienen agua. Sí, eso mismo es, ¿oíste? Ah, ok. Que no hay agua. No, hay, todo eso es árido ahí. Mira, digo, aparte del embargo de la Galilea, pero para cultivarnos, de hecho, el agua que hay está en el norte, en la parte norte. Y en la parte norte sí, o sea, no es que se da, o sea, ahora no es como República Dominicana, aquí que es aguacate, china, mango, guineo, plátano. Ok. Allá nada más se da olivo y una pasa Ay, grande. mi madre. Dátil. Pero el río Jordán está entero en toda Judea y en toda Judea no está el río Jordán. En el norte. En el norte nada más, no llega hasta el sur, ¿no? Ah, ok. ¿No? Y pues el mar muerto es una sola sal. El mar muerto es una sola sal. Ok. Mira, pero lo bueno de esa tierra, digo que es que se constituyó en un puerto natural, donde todos los países, lo que es hoy Europa, todos esos países, para cruzar para el otro lado, tenían que desmontar su mercancía en Canaán. Y esa fue la ventaja que vio el rey Salomón, el estratega Salomón, y convirtió la tierra completa en un puerto. Y todo el mundo, todos los países tenían que pagarle dinero a Salomón para poder desembarcar ahí. Es la única ventaja. Ahora, la ventaja espiritual, lo que vincula a ese pueblo, a esa tierra, es que ahí están enterrados sus muertos y sus muertos están vivos. Sí, lo estoy machacando, o sea, es que usted hay que estar ya para entenderlo. O sea, sus muertos están vivos, no están muertos para ellos, están vivos porque el pueblo existe. Eso para ellos es sagrado. Eso no tiene comparación. Abraham y Isaac y Jacob enterrados. Y por eso ellos matan a quien sea. Sí. No le tienen miedo como a morir, a matarse, nada de eso, ¿verdad? Ya es poquito, ellos tienen mucho morirse. Pero ellos tienen la guerra santa también. Sí. Mira, disculpa, pues entonces dime por qué la tierra que emana leche y miel, porque no hay, o sea, no entiendo, mana leche y miel, pero porque no hay nada y tienen que sacar de abajo, por eso mana leche y miel. O sea, eso es lo que quiere decir. Mira, es la simbología. El Antiguo Testamento es simbólico. Es una tierra que es tan buena como si emanara leche y miel. Ah, ok. Ah, pues está bien, entonces. Dame borrar la interrogación. ¿Eh? Que son 100 panas a tierra ahí. Ah, ok. Ok, excelente. Una pregunta más. Esa tierra es desértica. Sí, Ahí. son No 100 hay panas. vegetación como por aquí, por los países de nosotros. Eso es seco. Ahora de las tumbas de esos muertos, de esos patriarcas, emana leche y miel. ¿Ve la simbología? Sí. Y eso alimento para ellos, ¿sabes? Están ahí en la tierra, están sus padres enterrados. Okay. Alimento para ellos. Ok, excelente, excelente, Raúl. Entonces, vamos a pasar a la próxima parte. Yo no sé si ustedes lo están viendo aquí. Aparentemente. Sí. No vamos a poner Ok, se ve en la pantalla la imagen. Sí, sí. Ok, Sí. bien, como habíamos hablado, hay una parte que estamos motivando, ¿verdad? Una de orar. Muchos de nosotros hacemos el rosario, que no está mal, la iglesia lo manda.
eso es de línea, eso es de orden, pero también estamos motivados a tener una oración más suelta, más relajada, más así, ¿verdad? Bien, libre, como lo es nuestra relación con el Señor. Entonces, la iglesia tiene un método de oración que se llama la lectio divina. Yo estoy seguro que muchos de ustedes lo han escuchado mencionar, ¿verdad que sí? Sí, Entonces, ese método de oración con la Biblia, que en eso que estamos nosotros ahora mismo, está compuesto de básicamente 5 pasos. Este es un documento que ustedes están viendo, tiene muchísimas páginas, pero todas esas páginas que son, ¿cuántas que tiene aquí? No me recuerdo, son como 30 páginas, se resumen en esos 5 pasitos, es simple. Entonces, aquí vamos a ver, de izquierda a derecha, vamos a leerlo, suponiendo que tenemos la Biblia, ¿verdad? A nuestras manos, que en nuestro caso nosotros tenemos siempre un salmo o un proverbio cada día. Entonces, la palabra escrita de Dios, primero se lee. Primero se lee. ¿Qué dice el texto bíblico? ¿Qué dice en general el texto bíblico? ¿Qué dice? No, que Dios creó el cielo y la tierra, todo en 7 días. Ese es el mensaje literal. Ahora bien, esa es la parte 1, leerla, que es lo que nosotros hacemos. Parte 2, meditar la palabra, que aquí la parte interesante personalmente. ¿Qué me dice el Señor con su palabra? Ya, ok. En vez de ser ya no es simplemente el mensaje general, sino qué me dice a mí. ¿Qué es lo que el Señor me está diciendo a mí con esto? O sea que con Génesis 1, el Señor me dice a mí que todo está bajo un plan premeditado. Y el Señor es que el Señor dice y así hace. O sea que si el Señor me quiere ayudar con un problema, igualmente, Él dice y hace. Ahora hay que tener fe. ¿Qué me dice el Señor? ¿Qué me dice a mí el Señor con su palabra? Esa es la parte 2. Parte 3. ¿Qué le digo yo al Señor movido por su palabra? Ok, me faltó decir algo muy importante. Obviamente, antes de uno hacer todo esto, uno tiene que hacer una invocación al Espíritu para que el Señor hable. Recuerden que el Señor, el Espíritu Santo es la manera de comunicación entre Dios Padre y Jesús. Revela la voluntad de Dios con cada uno de nosotros. Antes de la época de Jesús, Dios hablaba a través de los profetas. La gente tenía que escuchar a los profetas para saber lo que Dios decía. Pero en la época que vivimos ahora, Jesús se fue para que viniera el Espíritu Santo y nosotros todos supiéramos la voluntad del Padre a través del Espíritu Santo, la voluntad de Él con nosotros particulares. Antes todito la gente tenía que hacer lo mismo. O sea, eso es lo que la gente sabía, ¿no? Que tenemos que llevar la vida religiosa que le fue dictada a Moisés. Ahora no. Entonces ahora nosotros vivimos una época en la que Dios nos habla a cada uno de nosotros individual. Y por eso, en el tercer paso aquí dice, ¿qué le digo? El segundo es, ¿qué me dice el Señor con su palabra? Con el Espíritu hablando. La tercera, es muy importante la tercera también. ¿Qué le digo yo al Señor movido por su palabra? ¿Ok? ¿Cómo le respondo yo? Esto es muy importante. Tiene que estar tranquilo, obviamente, y pensando qué van a decir. Porque muchas veces quizás nosotros estamos quizás no sé en qué circunstancias, medio ansiosos o algo. Y cuando viene a ver lo que le decimos al Señor se nos olvida. Fácilmente pasa. Entonces, en tranquilidad, damos una respuesta, orar. Después de eso, contemplamos. ¿A qué conversión de mente y corazón me invita el Señor? Eso se logra en la contemplación, que es tú imaginándote que tú estás ahí también. ¿A qué conversión me invita el Señor? ¿Qué el Señor me está diciendo que haga de manera directa? El paso 2 y el 3, el paso 2 y el 4 se parecen. Ustedes dicen. Lo que pasa es que nosotros muchas veces, muchas veces nosotros no hacemos, si se nos explica algo o se nos dice algo, tú muchas veces la primera tú no entiendes, y más cuando tú estás solo, que en este caso tú estás orando solo, tú estás hablando con el Señor solo. Entonces, después que tú le das la respuesta, después que tú pasas por la respuesta que le das, tú vuelves y piensas de nuevo lo que tú entendiste que el Señor te dijo, como si fuera una manera una forma de confirmar lo que entendiste. ¿A qué conversión de mente y corazón el Señor me invita? Entonces ahí tú lo llevas a algo concreto. ¿Qué es lo que el Señor me está diciendo a mí que haga ahora? Y entonces
Este es el paso 4, contemplar. Actuar. Paso 5. ¿Qué sentido tiene mi vida ahora y qué acciones son congruentes con él? ¿Qué sentido tiene mi vida ahora y qué acciones son congruentes con él? Entonces te tienes que reflexionar de nuevo qué van a hacer de manera particular para, o sea, qué tienen que hacer de manera concreta para responder a eso que Jesús le dijo que hiciera, o no he dicho Dios, por medio del Espíritu Santo. Paso 1, interpretar la palabra, leerla, para descubrir lo que Dios nos enseña por medio del autor inspirado. ¿Qué nos enseña de manera general? Paso 2 y 3, encarnar la palabra. Aquí es donde nosotros buscamos, interpelamos a la vida, dialogamos con Dios y celebramos nuestra fe y en comunidad. O sea, aquí es donde nosotros vemos qué es lo que Dios nos dice y qué es lo que tenemos que decirle. Ahí uno no piensa mucho realmente. Aquí a lo último uno entra. En el verso 4 y 5 es donde uno reflexiona fuertemente qué va a hacer, qué exactamente uno va a hacer respecto a lo que uno sintió que el Señor nos dijo y lo vuelve algo concreto. Como nosotros vamos a estar siempre estudiando con salmos todos los días, por lo menos hasta que se acaben todos los salmos, los 50 y pico de salmos, nosotros siempre podemos coger uno. Igualmente con los proverbios. O sea, puede usar cualquier cosa, puede ser también los evangelios, ¿verdad? O si quiere también puede usar el Antiguo Testamento. Por cierto, ahora que estoy hablando de esto, no sé si ustedes sabían, hay un par de libros de la Biblia, los que vienen por ahí, que son hermosísimos, específicamente para las mujeres, por la manera en que el Señor habla ahí. O sea, que hay unos versículos que son, como dicen por ahí al final, el sentido de uno. ¿Cómo? La mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Exactamente, pero por ejemplo hay uno que dice, el Señor le dice a una mujer, te sacaré y te desposaré y te haré mía. Oye, ¿cómo dice eso? Oye, ¿cómo comienza eso? Tú sabes. O sea, estaré para ti toda la vida, tú estarás conmigo, no necesitarás nada, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, óyeme. Entonces... Giselle. ¿Cómo? Okay. No, okay. Disculpe. Ok, no, está bien. Entonces, esa es la idea. Vamos a compartir esto en el grupo. Yo voy a compartir ese documento. La imagen de forma simple y el documento para que si quieren profundizar en eso, aunque la imagen lo explica, okay, pero el documento es suficiente. Entonces, vamos a hacer una... No se oye. No se escucha. Hoy, ¿qué fue? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Ahora sí. Ok, disculpen. Ahora sí. Ahora tenemos a un hermano nuevo, Wilfredo Polanco. Wilfredo, me gustaría que tú hicieras la oración de despedida. ¿Qué tú dices? Claro, cómo no. Te alabamos y te bendecimos, Señor, te glorificamos, te damos gracias. Gracias, Señor, por esta oportunidad de estudiar tu palabra. Gracias por esta oportunidad de tener presente a todos estos hermanos y de manera conjunta, Señor, explorar lo que tú quieres decir. Yo te bendigo y te alabo y te pido por cada uno de ellos para que tú lo llenes de fe, igual como lo pido yo todos los días, que nos llene de fe, que nos haga partícipe de esto que tú tienes para nosotros. Bendito sea, Señor, y alabado seas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos siempre de todo mal. Amén. Exacto. Entonces, paz y Santa alegría. Santa alegría. Nos seguimos. Santa alegría. Bendiciones. Bye. Gracias. Amén. Buenas noches. Buenas noches. Bye.